CNN Prime. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener en el estudio con nosotros al senador y presidente además de Evópoli, el senador Luciano Cruzcoque. Mucho que conversar en días súper movidos para el gobierno, para el país, el tema del MEPCO y tantos otros más. Así que comencemos de inmediato con estos titulares. Con un llamado a no afectar más a la patria, el presidente José Antonio Kast pidió no usar el transporte público para manifestarse tras la histórica alza de los combustibles. Esto luego de que grupos de estudiantes protestaran en algunas estaciones del metro. En tanto, locatarios de las ferias libres ya anunciaron un alza de las frutas y verduras en torno al 30%. A presidio perpetuo calificado fueron condenados los hermanos Tomás, Felipe y Jefferson Antigüen Santi como autores del triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, ocurrido en Cañete el 2024. En la misma audiencia, 2 de los imputados fueron sentenciados además por otros delitos cometidos entre los años 2020 y 2023. Otra tensión más entre la oposición y el gobierno, esto tras el retiro de la nueva ley de pesca que se tramitaba en el Congreso y que buscaba reemplazar a la denominada Ley Longueira. El Partido Comunista acusó un golpe bajo a los pescadores artesanales, mientras que desde el oficialismo aplaudieron la decisión, ya que dicen el proyecto generaría mayor desempleo. Y en temas internacionales, el juez federal a cargo del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores rechazó desestimar los cargos que pesan contra la pareja. En la segunda audiencia en la que comparecen tras la captura, la defensa intentó convencer al magistrado que las sanciones impiden a Maduro y Flores pagar a los honorarios legales y por tanto no pueden elegir a su abogado. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Durante esta tarde, Carabineros detuvo al cantante urbano conocido como Stanley. Luego de que evadiera un control policial, Felipe Hernández tiene la información que nos entrega de inmediato. Felipe, buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Claro, porque a esta hora se está desarrollando todo el procedimiento interno por parte de Carabineros de la 53 Comisaría de Lo Barnechea para poder entonces entregarle la información correspondiente al Ministerio Público, particularmente a la Fiscalía Oriente, para que pueda tomar la correspondiente determinación de qué hacer con Camilo Paredes, de 19 años. Se denomina como Stanley. Él es el cantante urbano que fue detenido en la jornada del día de hoy realizando algunas acciones que fueron bastante imprudentes, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Se estaba desarrollando una fiscalización en la calle por parte de personal de Carabineros, personal municipal también de Lo Barnechea y la Policía de Investigaciones. Se desarrollaba en distintos puntos de la comuna y fue justamente en uno de estos lugares, en Alcalde José Delano, donde, había un funcionarios de Carabineros y de la Municipalidad desarrollando esta situación y estaban fiscalizando a un motorista. Fue en ese minuto donde un vehículo de marca Mercedes-Benz se posiciona en la parte al lado, junto a los funcionarios de Carabineros y municipales, y comienza a realizar movimientos con el pie en el acelerador, a acelerar, a burlarse justamente de la persona que estaba siendo fiscalizada, y luego de eso entonces se acerca hasta una luz roja y es esa luz la que finalmente, o en esa luz es donde finalmente él termina acelerando y escapando del lugar. El punto es que no solamente hizo eso, sino que además se atrevió a dar la vuelta y a volver al mismo lugar donde había realizado esa misma acción. Finalmente esto derivó en un seguimiento controlado a ese vehículo y es en ese momento, a unos metros de distancia, donde finalmente se le da alcance. Se hace bajar a estas 2 personas, porque eran 2 ocupantes los del vehículo, el cantante urbano que iba conduciendo y su acompañante de 28 años, ambos con antecedentes. Ya les voy a mencionar respecto a qué. Bueno, al momento de hacer la correspondiente pericia, de revisar el vehículo que andaba justamente conduciendo el cantante urbano denominado Stanley, bueno, encuentran una cartera de mujer y al interior de esta llevaba nada más ni nada menos que 69.333.000 pesos
y fracción. Es el monto que portaba justamente este cantante urbano a bordo de este vehículo, además de algunas bolsas con droga, bolsas pequeñas con droga, y además una pastilla y media de una píldora que sería más bien de color morado, lo que podría tratarse de algún tipo de estupefaciente como relacionado al éxtasis. Es lo que fue encontrado. Además, se pudo verificar que al interior de este vehículo de marca Mercedes-Benz, bueno, había un fuerte olor a marihuana, lo que hace entender tal vez que los dos ocupantes habrían estado consumiendo algún tipo de marihuana al interior de este automóvil. Es parte de lo que se ha conocido hasta ahora respecto de esta situación, pero hay que hacer un alcance también, Mónica, porque yo les había mencionado que estos 12 sujetos tenían antecedentes relacionados a porte ilegal de droga, particularmente marihuana. El día 5 de noviembre del año pasado ya fue detenido Stanley en la ciudad de San Felipe, conduciendo un vehículo bajo los efectos de la marihuana. Fue realizado el examen toxicológico, el correspondiente narcotest también, y ahí se descubrió que marcó presencia de THC en la sangre de este cantante urbano. Por lo tanto, ya existía un antecedente respecto de este sujeto portando o consumiendo marihuana mientras se conducía. En esa ocasión, él emitió un comunicado en sus redes sociales manifestando que tenía todas las posibilidades de poder portar y consumir la marihuana. ¿Por qué? Porque tenía permiso médico, tenía una receta médica que le permitía entonces consumir marihuana en esas cantidades. Y por eso entonces es que él responsabilizó totalmente a Carabineros del operativo que se realizó para poder realizar la detención en ese momento en San Felipe, en el mes de noviembre del año pasado, y responsabilizó también a la prensa de poder entonces de haber incrementado todo lo que sucedió en esa ocasión. Ahora se está a la espera entonces de la decisión que pueda tomar Carabineros y el Ministerio Público para determinar entonces cuál va a ser la situación judicial de este cantante urbano llamado originalmente como Camilo Paredes, con su compañero que iba a bordo de este vehículo de 28 años y este cantante urbano que yo les había mencionado detenido por porte ilegal de drogas, por consumir justamente por conducir bajo los efectos de las drogas también, y con este porte de gran cantidad de dinero en efectivo, más de 69 millones de pesos a bordo de este vehículo de marca Mercedes-Benz en la comuna de Lo Barnechea. Muchísimas gracias, Felipe, por toda la información. Vamos a seguir atentamente entonces este caso y quién tiene la razón finalmente en él. Lo claro es que hay una evasión de un control policial. El resto podrá ser discutible o no, tendrá derecho a aportar. Igual suena un poco raro esa cantidad de marihuana. Bueno, vamos a ver qué dicen finalmente y sobre todo el dinero en efectivo. Muchísimo dinero en efectivo va a ser parte, por supuesto, de la investigación. Gracias, Felipe, que estás muy bien. Igualmente, chau, chau. Chau. Bueno, y esta tarde se dictó la sentencia en contra de los hermanos Tomás, Felipe y Jefferson Antigüen por el triple homicidio de Carabineros, recordemos, ocurrido el 2024 en Cañete, una circunstancia horrorosa. Catalina Sánchez nos cuenta los detalles, un crimen horroroso. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, y es el tema que ha marcado la jornada en la zona sur de nuestro país, pero en realidad en todo nuestro país ha generado ciertas repercusiones, ciertas reacciones también, teniendo en consideración que es justamente, como tú bien decías, un crimen sin precedentes en nuestro país, y justamente que termina con la vida de 3 carabineros que se encontraban realizando, o más bien cumpliendo con su labor de fiscalizar el cumplimiento de una medida cautelar. Bueno, la Fiscalía había solicitado a principios de este mes, cuando se dio lectura al veredicto, el presidio perpetuo calificado para los hermanos Antigüen Santi, Tomás, Felipe y Jefferson, pero también para quien se indicaban como uno de los autores. Hablamos de Nicolás Rivas
Rivas Paillao, quien, según las pruebas que presentó la Fiscalía, habría facilitado el armamento a los hermanos para cometer este delito. Es por eso que además se le condenó y se le sentenció como autor colaborador. Ahora, se dio el tribunal al presidio perpetuo calificado para los tres hermanos, Tomás, Felipe y Jefferson Antibuensanti. Pero además se les condenó a 10 años por robo con violencia, también a por lo menos 5 años por el delito de incendio, y se suma también lo más grave, que es el presidio perpetuo calificado por el triple homicidio de Carabineros. Ahora es importante comentar también, Mónica, que hay otros hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2024 y que se habrían sumado a esta carpeta investigativa y que también suman y generan que la pena sea aún más alta en el caso de los tres hermanos. En el caso de Jefferson, por ejemplo, fue también sentenciado por tenencia ilegal de arma de fuego, por robo con intimidación, también por homicidio frustrado y receptación de vehículo motorizado. Y en el caso de Felipe, también por tenencia ilegal de arma de fuego. Tomás, también condenado por 10 años por tenencia ilegal de arma de fuego y lanzar elementos incendiarios a la vía pública, hechos que habrían ocurrido en ese periodo de tiempo que yo te comentaba. Vamos a revisar el extracto en el cual el juez da cuenta de esta sentencia en contra de los hermanos Antibuensanti. Se condena a los acusados Tomás Damián Antibuensanti, Felipe Antonio Antibuensanti y Jefferson Alexander Antibuensanti a la pena de presidio perpetuo calificado, más la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida de los penados, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece la ley como autores del delito reiterado de homicidio calificado de carabinero en razón de su cargo o con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones. Previsto y sancionado en el artículo 416, inciso segundo, letra B, del Código de Justicia Militar, cometido contra del sargento primero Carlos José Cisterna Navarro, sargento primero, Carlos José Cisterna Navarro, cabo primero Sergio Antonio Arévalo Lobo y el cabo primero Misael Magdiel Vidal Cid en la comuna de Cañete con fecha 27 de abril de 2024. Claro, fue en ese momento entonces donde se dio a conocer el presidio perpetuo calificado para los hermanos Antibuensanti. Es importante comentar, Mónica, que recién a los 40 años de haber cumplido la sentencia, que esta es la más gravosa, ellos podrían eventualmente pedir beneficios, pero es bien complejo teniendo en consideración que los tres fueron condenados por otros delitos más que yo te comentaba, habrían ocurrido entre 2020 y 2024, también en la región del Biobío. Por ende, estamos hablando de por lo menos 50 o 60 años en algunos de los casos de estos 4 imputados. En específico, Nicolás Rivas Paillao fue sindicado por la Fiscalía como el autor. Finalmente, él fue sentenciado como autor colaborador por el delito de robo con intimidación y también por el homicidio de Carabineros cuando ellos se encontraban verificando el cumplimiento de esta cautelar en la región del Biobío. Tenemos también ese extracto justamente cuando se da lectura a la sentencia en contra de este cuarto imputado, Nicolás Rivas Paillao. Pasemos a revisarlo a continuación. Respecto que el acusado Nicolás Rivas Paillao, en este caso, es responsable solamente a título de autor colaborador en una de las muertes que se produjeron a causa de estos hechos, toda vez que la dinámica de los hechos demostró una distinción entre los hechos que dieron lugar al homicidio del sargento Cisterna respecto de los homicidios de sus colegas, en este caso los cabos Arévalo y Vidal. De esta manera, Rivas Paillao deberá cumplir una pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo, a la que deberá sumarse la de 5 años y un día como autor del delito de robo. Bueno, en el caso de Jefferson Antibuensanti, sumado al presidio perpetuo calificado, él tiene 4 condenas más. Tomás Antibuensanti tiene también otras, por lo menos 2 condenas, y Felipe Antibuen, condenado por la tenencia ilegal de arma de fuego. Según presentó también la Fiscalía durante todo el juicio, estos hermanos Antibuensanti habrían participado en otros delitos, e incluso algunos robos con intimidación, homicidios frustrados, y todo eso fue integrado a la carpeta investigativa que comienza a culminar
terminar con este presidio perpetuo calificado, pero mucho ojo porque también la Fiscalía comentaba que estarán bien pendientes porque eventualmente la defensa de los imputados podría apelar a esta resolución. Estuvo durante esta jornada la ministra de Seguridad Pública en la Araucanía, Trinidad Steiner, conversó con los medios de comunicación en torno a esta sentencia. Ella había adelantado, estamos bien atentos, fortaleciendo además la seguridad, especialmente en la macrozona sur de nuestro país, y comentó que se hizo justicia. Comentó también que esto marca un antes y un después y que esta es una señal de que estos hechos no quedan en la impunidad. Vamos a revisarlo de inmediato. Se ha hecho justicia y eso nos trae una conformidad en cuanto al trabajo y reconocer el trabajo realizado en especial por el Ministerio Público, Carabineros de Chile. Este fue un hecho brutal cometido en contra de los 3 héroes de Arauco. No olvidemos que Carabineros son personas que tienen familia, amigos, son hijos, son padres, por lo tanto un reconocimiento especial para ellos y conformes con la sentencia que otorga el presidio perpetuo calificado, más de 150 años en contra de los responsables de este brutal, horrible y frío hecho en contra de Carabineros. Claro, lo decíamos, un crimen sin precedentes en nuestro país y que incluso se dio a conocer a nivel internacional justamente por la crueldad con la que se cometió este delito. Fueron emboscados, les robaron sus especies, fueron también asesinados cuando cumplían con su labor, y claramente esto ha generado bastantes reacciones, no solamente a nivel político, sino que a nivel social. Ahora bien, tuvimos acceso a declaraciones del general director de Carabineros, quien ha estado acompañando a las víctimas, a sus viudas, a los cercanos también. Él señala que nada quita la pena, evidentemente, la angustia de no tener a estos 3 carabineros con vida, pero de alguna u otra forma es una señal también de lo que decíamos, que no hay impunidad y que estos sujetos iban a ser buscados intensamente, que finalmente se logró con ello. Y finalmente van a tener que cumplir el presidio perpetuo calificado. Hablamos de más de 40 años, sin sumar las otras condenas que yo te adelantaba para por lo menos 3 de los 4 imputados. Vamos a revisar entonces parte de lo que nos comentó durante esta jornada el general director de Carabineros. Presidio perpetuo calificado para los asesinos de los héroes de Arauco. Hoy día el suboficial mayor Vidal, Arévalo y Cisterna se le ha hecho justicia para ellos. Y esto da cuenta también del trabajo y el reconocimiento que nosotros tenemos hacia el Ministerio Público, hacia nuestro servicio especializado, a la institución completa, y es señal de que también la justicia existe, es seria y es categórica. Si bien no nos devuelve la vida de nuestros mártires, pero sí tenemos con esto paz y tranquilidad de un trabajo serio. Y eso es señal de que la institución va a seguir trabajando, va a seguir adelante con más fuerza, porque no merecemos, el país no merece muertes como las que ocurrieron en Arauco hace 2 años. Bueno, en algo alivia el dolor de las viudas, de la familia, el tener certeza entonces de este presidio perpetuo calificado. Solamente cierro con esto: el magistrado, a pocos segundos de terminar la audiencia, señaló que no cumpliendo requisito alguno para imponer a los sentenciados una pena sustitutiva, deberán cumplir las penas de manera efectiva, debiendo cumplir sus condenas en orden. Eso sí, comenzando con la más gravosa, que es el presidio perpetuo calificado, pudiendo eventualmente pedir beneficios después de los 40 años, pero sería eso, Mónica, evidentemente bien complejo, teniendo en consideración de que hablamos en algunos de los casos sobre 4 o 5 condenas por imputado. Antes de 40 años, por eso es presidio perpetuo calificado, no pueden pedir ningún tipo de beneficio en este caso, y de hecho es la pena más alta que existe en nuestro ordenamiento penal. Justamente fue lo que finalmente reemplaza la pena de muerte, que ya no está vigente en Chile. El presidio perpetuo calificado, entonces 40 años de reclusión efectiva. Muchísimas gracias, Catalina, por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Esta jornada los combustibles llegaron a su mayor precio en la historia. La gasolina de 93 octanos superó los 1.500 pesos y las de 95 y 97 los 1.600. Pilar Gutiérrez nos muestra que nunca antes tuvimos valores como los que se vivieron hoy. ¿Ustedes tienen automóvil eléctrico hace cuánto? Esta semana empecé con el vehículo. Ah, ¿recién? Sí. Y fue como un golpe de suerte, me imagino. Claro, más Un que afortunado en estos días. Claro.
Y es que la fortuna de Robinson fue precisa. Cambió el vehículo justo antes del alza en los combustibles. Desde la medianoche empezaron a regir los nuevos precios, con subidas de 372 pesos en la gasolina de 93 octanos y 580 pesos en el diésel. Un fuerte contraste entre las filas que vimos los últimos días y lo que se vio esta jornada. Bencineras prácticamente vacías. Hemos visto a lo largo de Chile una reacción que genera, claro, inquietud, en algunos casos molestia, pero también hay comprensión de que la situación mundial sí nos afecta. Y que si hacíamos algo distinto, tarde o temprano esto iba a afectar otras decisiones que tenemos que tomar. En la región metropolitana, el precio promedio ahora es de 1.515 pesos por litro en la gasolina de 93, pero en algunas estaciones fue mucho mayor. La benzina de 93 octanos a 1.539 pesos, la de 95 octanos a 1.600. En la zona norte y sur del país, los precios promedios superaron los 1.600 en la de 93 octanos y más de 1.630 la de 95, con el diésel acercándose a 1.530 pesos. Casi lleno, igual se nota el golpe. ¿Cuánto te salió ahora, por ejemplo? Casi 60. ¿Y antes por la misma cantidad? 40. Me subió de alrededor de 280.000 pesos mensuales. Ahora saqué la cuenta y estoy casi en los 550.000 pesos mensuales. Es harto lo que me subió. Hay que considerar el peaje, las idas, las vueltas. La pregunta es, ¿habíamos pagado precios como estos en las gasolinas antes? Hoy día la gasolina 93 está levemente sobre los 1.500 pesos. Esta situación también ocurrió entre septiembre y noviembre del 2022, a propósito de la guerra de Ucrania y la depreciación del tipo de cambio en nuestro país. Estaba en 1.300 pesos, equivale a 1.500 pesos en la actualidad. Es decir, visualmente nunca antes tuvimos precios como los 1.500, 1.600 o 1.700 pesos por litro de ahora. El análisis de Germán Consultores muestra que, en términos reales, la única situación equiparable fue en noviembre de 2022. Ese año, en marzo, el precio internacional del crudo Brent llegó a casi $140 el barril, pero el traspaso a los precios locales fue gradual. No es la primera vez que vemos un traspaso tan brusco. La verdad es que en los periodos anteriores la subida fue un poco paulatina, se debía a otros contextos. Chile tenía una mayor flexibilidad en el traspaso de los precios, había un fondo de estabilización que hoy día no existe y que hoy día la política es distinta. Tomando los registros históricos de la Comisión Nacional de Energía, la mayor variación en los precios había sido en marzo de 2010, cuando la gasolina subió 67 pesos por litro, mientras que para el diésel la mayor alza fue en julio de 2008, un incremento de 40 pesos, muy lejos en magnitud de lo que vimos este jueves. No existen precedentes de incrementos de esta magnitud en periodos mensuales. Con el alza que presenciamos hoy, el aumento mensual de la gasolina está cercano a los 34%. Por ejemplo, en el año 1990 habíamos tenido una magnitud mensual de aproximadamente 22% en el precio de la gasolina, pero no se compara con el aumento de hoy. De todas formas, desde el gobierno han sostenido que no hay otros escenarios comparables. Nunca habíamos tenido una situación de endeudamiento y de falta de recursos fiscales para enfrentar las situaciones. Entonces, no podemos comparar escenarios de años anteriores con el escenario hoy día. Lo cierto es que estos son los nuevos precios a los que tendremos que acostumbrarnos, al menos por las próximas semanas. Las autoridades de gobierno cifraron en 3.500 los asistentes a las manifestaciones producidas durante esta jornada en varios puntos de la capital. Las protestas dejaron un saldo de 14 detenidos y 2 carabineros con lesiones leves. Desde el mediodía, cientos de estudiantes se congregaron en la comuna de Santiago para protestar por las medidas impulsadas por el gobierno, principalmente la limitación de la gratuidad y el alza de los combustibles a raíz del conflicto en Medio Oriente. Desde el Ejecutivo señalaron que toda manifestación ciudadana es aceptada siempre y cuando respete la infraestructura pública y privada. El presidente de la República llamó además a no usar el transporte público para manifestarse. Un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse.
pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte hoy día más que nunca. Porque el transporte colectivo, tanto el metro como los buses, taxis colectivos, transporte escolar, lo único que hacen es facilitarle la vida a aquellas personas que hoy día van a tener un alza en el costo de la vida producto del aumento del costo del combustible. Un nuevo retiro de los fondos previsionales. Eso es lo que propuso nuevamente el diputado René Alinco, esta vez por el alza del precio de los combustibles. A su idea se sumó una batería de iniciativas que pusieron sobre la mesa diversas bancadas en el Congreso. ¿Cuáles son? Macarena Román nos cuenta. Hoy día insistimos en un nuevo retiro que ponga en tabla el sexto retiro. Un retiro del 10% y del 100%. No importa el contexto, el año o las circunstancias, siempre algunos parlamentarios vuelven a la misma idea. He presentado un proyecto para un nuevo retiro de nuestros fondos previsionales. La necesidad es objetiva, es clara. Esta vez fue nuevamente el diputado Alinco quien calificó como necesario un nuevo retiro para ayudar a la ciudadanía a enfrentar el aumento del precio de los combustibles. No hay peor idea que los retiros de fondos de pensiones que terminan afectando finalmente a los más vulnerables producto de las consecuencias que genera ese exceso de liquidez. Uno no se puede cerrar a nada a priori. Yo creo que un retiro genera mayor inflación y por lo tanto no va a permitir paliar los efectos que genera una alza generalizada de las bencinas. Es un caso distinto a la pandemia. Todas las medidas económicas hay que analizarlas en sus pros y sus contras. Sabemos el efecto inflacionario que tuvieron los retiros del 10%. De hecho, muchos de quienes votaron en ese tiempo hoy día están arrepentidos. Como era de esperar, la moneda se mostró en contra de la idea. Quiero recordar que las prerrogativas presidenciales del Ejecutivo en esa materia son absolutamente claras y vamos a siempre velar por el cumplimiento de la Constitución y el imperio de la ley. Pero un nuevo retiro no es lo único que se ha propuesto. Diversas bancadas dieron a conocer sus ideas para ir en ayuda de las familias. La UDI, por ejemplo, planteó extender el plazo para sacar el permiso de circulación y también el de las contribuciones. Son dos medidas que van totalmente en alivio de la clase media y de los más trabajadores. Es fundamental poder tener nuevas medidas que vayan en alivio de todos los ciudadanos. Por lo mismo, nosotros le pedimos al gobierno que ojalá las pueda tomar y hacer propias. Desde el PPD, en tanto, enviaron una carta al presidente José Antonio Kast con 7 iniciativas, entre ellas disminuir en al menos 15% las remuneraciones de autoridades, como el jefe de Estado, ministros y subsecretarios. Y además dar una discusión de fondo sobre una reforma tributaria que rebaje a un 25% el impuesto a las empresas, pero que genere una compensación para efectos de poder recaudar lo mismo que con la rebaja se pierde. Quienes no se quedaron atrás y quisieron hacer sus propias propuestas fueron los diputados del Partido Republicano. Conversar con las empresas concesionarias para que al menos transitoriamente se bajen los peajes y los TAG. Es algo que se puede hacer, que no requiere ni siquiera una ley, está dentro de las facultades del Ministerio de Obras Públicas. Otros, en cambio, fueron enfáticos en pedirle al gobierno medidas de mitigación para el transporte público en regiones. Hasta ahora la tarifa se mantiene congelada hasta diciembre, pero solo en la capital. A las regiones, ¿qué nos dice? ¿Sabe qué? Le vamos a traspasar recursos al FAR, al fondo de la ley Espejo, que son manejados por el gobierno regional y que no pueden ir a subsidio. A ver, hay indolencia del gobierno del presidente Kast respecto de las personas que viven en las regiones que todos los días toman la micro. Entonces, el mensaje que dio ayer el gobierno fue, en las regiones, esperen un poco, van a tener noticias, pero mientras tanto paguen. Ese es el mensaje. En los próximos días se debiese implementar la ley aprobada por el Congreso que establece, entre otras cosas, bonos de 100.000 pesos para taxis, colectivos y transporte escolar. Según el gobierno, se está trabajando en el reglamento y en plataformas digitales. Seguimos avanzando cuando son las 8:28. Bueno, la polémica por las publicaciones del gobierno que hablaban de un supuesto Estado quebrado, cosa que sabemos que no es así, sigue escalando y abrió varios frentes para la moneda, mientras el presidente José Antonio Kast intentó bajarle el perfil a la controversia y poner el foco en la situación económica del país. Desde el Frente Amplio llevaron el caso a Contraloría en busca de sanciones. Colomba Hijos nos cuenta. Algunos en el día de ayer querían concentrarse en algunos conceptos. Yo les pediría que nos concentremos en lo importante.
Así intentó el presidente José Antonio Kast abordar la controversia que abrió el propio gobierno luego de publicaciones oficiales y de una minuta filtrada donde se instalaba la idea de que la actual administración recibió un Estado quebrado, un concepto que no solo desató críticas políticas, sino que además abrió un flanco administrativo para la moneda luego de que la Contraloría oficiara al Ejecutivo para pedir antecedentes sobre los recursos públicos y las personas involucradas en la elaboración de esos contenidos. Podemos tener grandes debates sobre un concepto, pero eso no va a solucionar el problema de los chilenos. Concentrémonos en esto, busquemos soluciones, cooperemos con las autoridades dando soluciones reales que permitan a Chile salir adelante sin seguir endeudándose. Pero mientras el mandatario buscó llevar la discusión al fondo del diagnóstico económico, desde el Frente Amplio optaron por escalar la ofensiva. La colectividad presentó una denuncia ante el ente fiscalizador para que se determinen responsabilidades y se cursen sanciones. Una acción que, según explicaron, es distinta al oficio que ya había despachado la Contraloría. Vinimos a hacer una denuncia solicitando a Contraloría que curse las sanciones pertinentes a todos los funcionarios y autoridades que correspondan. Porque aquí, cuando se hace una afirmación de esas características, se trata de una falsedad y que es suficientemente objetiva para poder desde ya empezar a cursar las sanciones. Sanciones que, según la denuncia, deberían apuntar directamente a Cristian Valenzuela, jefe estratégico de comunicación y contenidos de la presidencia, además de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno que resulten responsables por la difusión de este material, uno que ha sido cuestionado tanto en la oposición como en el oficialismo. Parece que el gobierno no se enteró que la campaña terminó. Aquí hay un departamento de comunicaciones que excede, ¿verdad?, a CGGO. Aparentemente estaría vinculada también la oficina de la presidencia. Nosotros simplemente estamos solicitando que se investigue. Es importante que sea quien sea, asuma la responsabilidad. Lamento ese tremendo error, que más bien lo considero un horror. Considero que si hay gente de la SECOM, más allá del señor Valenzuela, más allá de pedir disculpas, debieran dar un paso al costado. Disculpas que se formularon de manera interna, mientras que el ministro de Hacienda volvió a tomar distancia del concepto, negando haber utilizado la expresión y profundizando así la señal de descoordinación interna respecto del mensaje que se intentó instalar desde la moneda. Como ministro de Hacienda, nunca he usado la expresión de que el Estado está en quiebra, ni siquiera por lejos. Lo que siempre he señalado es que estamos en una situación fiscal deteriorada y la opinión de comunicaciones siempre la he entendido como una expresión más bien metafórica. Metafórica o no, la expresión terminó convirtiéndose en una piedra en el zapato que la moneda aún intenta solucionar, mientras la Secretaría General de Gobierno recaba la información que Contraloría solicitó para aclarar qué recursos públicos se utilizaron y quiénes estuvieron detrás del polémico mensaje. El gobierno confirmó que durante esta jornada va a ingresar un oficio para retirar de tramitación el proyecto de nueva ley de pesca impulsada por la administración de Gabriel Boric en 2024 y que buscaba poner fin a la denominada Ley Longueira. En concreto, el proyecto contemplaba ciertas normas para resguardar la transparencia en el proceso de extracción de recursos marinos y también todo lo que tenía que ver con subastas o no, en qué porcentaje para el sector artesanal y para el sector industrial. Bueno, desde el Ejecutivo argumentaron que la idea de retirar de tramitación el proyecto sería para someter la iniciativa a un proceso de estudio y perfeccionamiento. Tomar decisiones entre cuatro paredes con un secretismo innecesario solo rompe las confianzas con el Congreso. Esta forma de actuar claramente es un error político y una falta de respeto para quienes representamos a la ciudadanía en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es inevitable preguntarse si lo que buscan es retroceder y volver a las prácticas como la Ley Longueira. Lo mínimo que esperamos es un trabajo prelegislativo serio y con diálogo real, que el gobierno escuche a todos y no imponga sus decisiones desde Santiago. Esta es una reforma que llevaba varias sesiones de trabajo, varias horas que han dedicado diputados y diputadas, y lo más grave de todo es que esta reforma buscaba corregir las injusticias, las desigualdades que generó la llamada Ley Longueira. Acá, lo que hace el gobierno al retirar la reforma a la ley de pesca del gobierno de Boric es favorecer y avalar la corrupción que se generó y que acompañó toda la tramitación de esta llamada Ley Longueira. Además, esto constituye otra señal de que la prioridad del gobierno, su preocupación es
apoyar a las grandes empresas, a los grupos económicos de Chile. Ya les rebajó, o le está proponiendo rebajar los impuestos a las grandes empresas. Ahora retira esta ley para favorecer los intereses de la empresa Corpesca, de la gran industria pesquera, en desmedro de la pesca artesanal. La decisión de retirar el proyecto de la ley de pesca es una decisión correcta de nuestro gobierno, porque el actual proyecto genera cesantía, genera pobreza, genera incertidumbre desde el punto de vista jurídico. Creemos que se debe hacer los cambios que permitan generar los equilibrios entre la pesca artesanal y la pesca industrial, de tal manera que tengamos progreso y desarrollo para todos y cada uno de quienes viven de esta importante actividad. Hacemos una pausa en CNN Prime y tal como lo anunciamos al regreso, el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque, que nos acompaña aquí en vivo y en directo en el estudio de CNN Chile. Conversamos con el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruzcoque. Muchísimas gracias por acompañarnos, senador. Mónica, muchas gracias, siempre un placer. A ver, lo primero, aclaremos, ¿en qué está Evópoli disuelto? ¿Está en proceso de disolución? ¿O ustedes están en la apuesta, que es la que anunciaba, no desde Evópoli, sino que desde su senaturía independiente ahora, Matías Walker, que decía, yo quiero ser parte de un nuevo partido que junte a Evópoli, Amarillo, Demócratas y más? A ver, varias cosas. Primero, la ley señala que para que el partido subsista, ¿verdad? Tiene que elegir, ¿verdad? Ahí hay una discusión legal que después en la la última elección o sumando los parlamentarios. Tienen que tener o 4 parlamentarios o un 5% de los votos. Evópoli la última elección no alcanzó el 5%, pero tiene los 4, ¿verdad? Pero no elegidos en la última elección. No, en la última elección eligió 2, efectivamente. Pero dado que hay 2 senadores que fueron electos en la elección, que yo no pude competir, ni Sebastián Keitel, en esta elección, el espíritu, cuando tocaba la elección, el espíritu de la norma indicaría que al menos en esa situación habría 2 partidos, uno sería Evópoli y otro sería el Frente Regionalista Verde Social, que hicimos nuestra reclamación al Tribunal Calificador de Elecciones después de que el CERVEL informó que los números eran estos, ¿verdad? Y varios partidos, 13 partidos, asunto que me parece bien por lo demás, se disuelven, ¿verdad? En la medida que nosotros tenemos este recurso interpuesto ante la Judicatura Electoral, el partido se mantiene mientras resuelve el TRICEL. O sea, y el TRICEL no no va desarrollo todavía, si se disuelven o no. Exactamente, noticia en desarrollo. Pero adicionalmente a esto, desde el año pasado nosotros sumamos a la ex senadora Rincón y al senador Walker en la bancada nuestra, que comprendía también al senador Felipe Cas. Éramos un comité de 5. Y claro, este que año no implica que ellos militen, sino que es un acuerdo en el fondo es de un trabajo en la acuerdo bancada. que era Evópoli, Demócratas e Independientes. Como el partido está en disolución hoy día Demócratas, a pesar de que eso no se ha informado por parte del CERVEL, Servicio Electoral Tricel, para que la gente que nos escucha más o menos entienda. Hoy día somos un comité que es Evópoli, Demócratas e Independientes, con Matías Walker, el senador Calisto que se ha sumado, Sebastián Keitel y yo. Nosotros creemos, y vamos a alegarlo así por parte de Juan José Osa, que va a ser nuestro abogado, que paradojalmente milita en Renovación Nacional, que debiese tener menos interés de que hubiese más partidos, de que nosotros cumplimos con las condiciones legales. Y nuestra idea, Mónica, para ir al fondo de la pregunta, es tratar de tener un contingente de personas que vayan desde el centro hasta la derecha, que precisamente puedan formar parte de este comité. Esta bancada y representen de alguna forma. Una cosa es la bancada, y entiendo que en la bancada la idea es que sea un paraguas para todos ustedes. Pero yo le pregunto directamente, ¿el presidente de Evópoli está por que Evópoli se mantenga, o a usted le gustaría crear un nuevo partido que incluya Evópoli, Demócratas, Amarillos y quizás más gente que sea afín a sus ideas? Mire, yo estoy porque mi partido se mantenga. He luchado 15 años por el partido. Creo que tenemos capacidad suficiente para poder integrar voluntades, así lo ha manifestado además el senador Walker, que ellos quieren la diputada Johanna Pérez en la Cámara. Y a mí también me gustaría, precisamente porque la declaración de principios del partido da precisamente para la defensa de ciertos valores en los cuales yo creo que cualquier persona que ve el mundo desde la esencia de las libertades personales, individuales, desde la libertad económica, desde lo que señala nuestra declaración de principios, le permite militar. Y creo que ellos también están disponibles. Usted está por un trabajo conjunto, pero usted no está
por crear un nuevo partido que subsuma o que en el fondo que yo recoja creo que y desaparezcan los otros? En la práctica yo creo que es bueno tener también vertientes. De hecho, yo he sido muy promotor. ¿Usted quiere que se mantenga cada uno de esos sí, partidos? pero yo soy promotor, fíjate, de la reforma constitucional con los senadores Galilea y Durresti, que pone un límite a los partidos. A mí no me gusta la proliferación de partidos. A mí me gustan los partidos que tengan cierta fortaleza, pero que existan 22 partidos a mí no me gusta. Lo que pasa es que creo que nosotros cumplimos con la ley. Entonces, crear nuevos partidos a mí me parece que no tiene ningún sentido. Y en la eventualidad de que nosotros seamos disueltos, la verdad que yo, en mi opinión en particular, creo que eventualmente debiésemos pasar a formar parte de los partidos existentes. Yo creo, como existen... No se me adelante, pero es que quería, para entenderlo bien, si es que Evópoli es disuelto, ¿su opción sería entrar a militar en alguno de los partidos que ya existen? Eventualmente. Yo no creo, mire... No crear un nuevo partido. No, yo creo que tenemos suficientes es que me dijo algo muy partidos. noticioso, entonces déjeme entender. Y si usted tuviera hoy día, obviamente que lo que usted quiere es que siga Evópoli, pero si sepa dónde va, no me voy a elegir, pronunciar al respecto. ¿de qué partido se siente más cercano? Bueno, de los actualmente existentes. Para serle franco, mire, ante la existencia hoy día de un partido como Republicanos, que es una derecha conservadora, yo creo que tanto la UDI y Renovación Nacional han hecho un tránsito que siguió un poco la ruta que Evópoli marcó hace 10 o 15 años, particularmente en temas como el matrimonio igualitario, ¿verdad? Que lo discutimos. Eso se lo voy a preguntar, ¿se acercaron más al centro, es usted? Por supuesto, por supuesto. ¿RN y la UDI? Yo siento que era, ¿no? RN y la UDI también. Si usted piensa en personas como Jaime Belolio, como Macaya, como Ramírez, como el mismo diputado Alessandri, me parece que son personas que, y así también en Renovación Nacional. Entonces, me parece que acá lo que hay que buscar es generar una integralidad de lo que antiguamente fue Chile Vamos, ¿verdad? Es que no me voy a pronunciar todavía porque yo tengo la esperanza, y además creo que es lo justo también electoralmente, que nosotros subsistamos como partido. Y precisamente eso es lo que permite... Perdón, eso... El TRICEL tiene que, en general forma una tabla los días jueves, entiendo, y esa tabla es para la semana siguiente, así que en el momento que forme... Pero puede pasar tiempo porque el TRICEL tiene también asuntos que ir resolviendo, es un tribunal. Está compuesto por miembros de la Corte Suprema y por un expresidente de la Cámara o del Senado. Ahora, sí me gusta la idea de que ese mundo de personas que estuvo en la concertación, que en algún momento, que creo yo que fue una coalición extremadamente exitosa, gente como el presidente Freddy Ruiz Tagle, la senadora Rincón, que hoy día es ministra de este gobierno, el senador Walker, son personas valiosas y que creo que es buena que estén dentro de una coalición mayor, más amplia. Yo creo en los trabajos de coaliciones mayores porque creo que son las que le dan gobernabilidad al país. Así ocurrió durante los 30 años más exitosos del país. La UDI y RN... Y fracasó cuando se integraron los extremos, en este caso el Partido Comunista, que disolvió lo que era la antigua concertación. Ya, usted diría en la nueva mayoría. Bueno, pero, a ver, volvamos a lo suyo. Usted dice la UDI y RN han transitado más hacia el centro, hacia lo que hizo Evópoli. Usted recordaba el tema del matrimonio igualitario. Así es. Yo recuerdo en un canal amigo en el cual trabajaba, de hecho en 24H, así que no hay problema en decirlo, nunca quiero citar a nadie. Nunca he encontrado la entrevista, todo esto, pero existe en papel, digamos, fue recogida en papel, pero no existe el video. Pero yo le pregunté, fue en video, si usted era ministro de Cultura del expresidente Sebastián Piñera, y yo le pregunté por el matrimonio igualitario, usted me dijo estaba a favor, fue la primera persona de derecha, centro-derecha, que se manifestó a favor del matrimonio igualitario. Y el primer ministro en la historia, ni siquiera de izquierda había. Acuérdense que la presidenta Bachelet... La presidenta Bachelet lo había descartado en su campaña. Lo había descartado siendo candidata. Así es. Sí, es verdad. Entonces quedó la grande. Claro. Pero hoy día aparece la prehistoria. Yo le pregunto, teniendo esa historia usted, ¿se siente cómodo siendo parte de este gobierno de una derecha, como usted dice, más conservadora? A ver, Mónica, uno está en coaliciones. ¿Esto es una coalición? Yo creo que es una coalición un poco sui generis, si uno lo quiere, pero es una coalición. Nosotros hemos aceptado ser parte del gobierno, tenemos un ministro como el ministro Undurraga, se han sumado a Amarillos, se sumó lo que era Demócrata.
el presidente Kast en eso ha tenido una visión bastante pragmática. ¿Y por qué yo lo fui muy duro con Kast durante la campaña. Muy duro. Y con la Evelyn Matei, que era mi candidata y que es mi amiga y a quien yo quiero, hubo mucha dureza de términos porque era campaña. Ahora, campaña distinto de gobierno, y yo tengo la impresión de que ojalá se pueda conformar una coalición como sucedió también con la Concertación, liderada por socialistas, liderada por demócratas cristianos, ¿verdad? Donde integraban también radicales, socialdemócratas, etcétera. ¿Y por qué dice que esta es una coalición un poco sui generis? Porque de alguna forma nosotros teníamos una coalición que fue la coalición de Piñera, que era Chile Vamos, que era en el fondo Evópoli, RN y bueno, se sumaba Chile Primero, cosas que no existen. ¿Se fija? Así son las coaliciones. ¿Ya no y acá Chile no Vamos? Mire, existe un poco existe en la práctica política, pero formalmente no. Formalmente no es que nos reunamos, que haya una especie de secretario ejecutivo, en algún minuto lo hubo. O sea, formalmente murió Chile Vamos. Mire, no me atrevería, yo no ando matando gente por la prensa porque creo que siempre... Esta es una coalición, no está matando gente. No, pero es una coalición que en la práctica existe. ¿Te fijas? Formalmente. Al final la práctica ya política... no existe, pero en la práctica política existe. En la práctica política existe porque tú tienes, así como la gente en la UDI tiene mucha relación con los republicanos, militó Squella, militó el presidente Kast, qué sé yo, se van formando ciertos nexos que te unen en pos de ciertos objetivos. Cultura y objetivos políticos también. Tú tienes que votar. Oiga. Y en ese sentido, déjeme decirle que dos de las cosas buenas que han sucedido en la última semana, porque hay mucho escándalo con aquello que se ha hecho mal, ¿verdad? Pero de lo positivo es primero que hay una mayoría que logró formar gobierno en el Congreso, ¿verdad? Tanto en la Cámara de Diputados, eligiendo al presidente Alessandri, y en el Senado, eligiendo a la Paulina Núñez y generando un acuerdo de 4 años de gobernabilidad en conjunto con el Partido Socialista, toda la derecha más el Partido Socialista, ¿verdad? Y tenemos además un acuerdo de comisiones, que lo tengo acá, no se lo voy a mostrar porque no lo voy a aburrir, pero eso... ¿Con cuántas? Bueno, varias, pues ahí no... nos dividimos, pero es muy importante porque es un acuerdo que se logró, por ejemplo, con 39 votos en el Senado, de 50. O sea, eso le da... ¿Con cuántas se quedaron ustedes y con cuántas se quedó la oposición? Nos quedamos nosotros equitativamente, 2-2, la verdad que somos, en la práctica estamos bastante empatados, pero en Hacienda estamos 3-1 y en las presidencias de la mesa estamos 3-1 también. Son 3 para la derecha, 1 año para el Partido Socialista. Bueno, el Partido y así Socialista. como mirado rápido, ¿con qué, para que la gente sepa, ¿con qué presidencias de comisiones se quedaron ustedes? Depende. Hacienda, los 3 años, 1 para el Partido Socialista, trabajo, constitución, año por medio. ¿Se fijan? Que son más o menos el gobierno también. Bueno, todas son importantes. Yo no quiero decir que hay comisiones mejores que otras. Y ahora quiero llevarlo... antes de pasar al tema del MEPCO, que es un temazo para todos los chilenos y chilenas, usted me decía, fui muy duro en la campaña con José Antonio Kast. Lo fue. Recuerdo las cosas que dijo en Tolerancia Cero. Él también fue duro. Sí, él también súper duro con ustedes. Y Cristian Valenzuela también fue duro, fueron todos duros. Sí, no estoy diciendo otra cosa, pero incluso el entonces presidente de su partido, Santa Cruz, dijo que le dolería la guata votar por José Antonio Kast. Y hoy día es embajador. Mala la frase. Sí, bueno, así es. Por eso que mala la frase, ayer yo cuando escuchaba... Digo, porque así a uno le duele votar por alguien y después acepta ser embajador. Yo cuando escuchaba ayer a la diputada Chicardini, a la senadora Chicardini, pedirle la renuncia, yo en política hay que ser tremendamente cuidadoso. Uno puede ir al argumento, pero no puede ir a la canilla. Uno puede ir a la pelota, pero ser hiriente, descalificatorio, y por eso que también... Creo que parte de los problemas que eventualmente podemos tener, y hablo de la política más que del gobierno en particular, es que sigamos un poco en un tono de campaña toda vez que hemos tenido elecciones consecutivas de los últimos 4 años, prácticamente de 1 por año. Entonces, entre eso, las redes sociales y también el descriterio a veces de creer que la política se hace sobre la base de frases rimbombantes o de polaridades o de extremar argumentos, creo que a veces pasa la cuenta. Y se dicen frases que de Santa Cruz fue mala. Son mala, él lo sabe, lo hablaba con él. A mí nunca me dura la guata, pero entiendo también cómo funciona la política. Y solo en beneficio de Juan Manuel, ha sido una persona muy leal en términos de poner a disposición a todas las personas el mismo que el gobierno también ha requerido y ayudar en todo lo que el gobierno también
en eso consiste tratar de crear gobierno, más allá de que se llame coalición, de que sea una coalición sub generis, pero hay ciertos objetivos comunes que van no solamente en la idea de tener un gobierno 4 años, sino tener un gobierno del centro a la derecha los próximos 4 también. Vamos a ver, porque llevamos... Sí, pues si esto... Bachelet, Piñera. La rueda de la fortuna no está clavada. Sí. No, pues, estamos en la alternancia hace harto rato. Tal cual. Ahora quisiera preguntarle por el MEPCO, en su evaluación, ¿qué hizo bien y qué hizo mal el gobierno? A ver, primero... Episodio MEPCO. Sí, a ver, primero entender algo. Esto es una guerra. Acá hay una guerra a nivel mundial cuando uno mira Tokio, cuando uno mira Singapur, cuando uno mira en España, cuando uno mira Italia, mira, todos los países están hoy día generando ciertas medidas para mitigar que en un mes el barril haya subido un 40%, en menos de un mes, en 10 días. Y lo mismo pasa con el tipo de cambio, que va a tener efecto también sobre la economía, sobre la inflación, etcétera. Entonces es natural que el gobierno, buscando cuidar también ciertos recursos, diga ¿qué vamos a proteger? Vamos a proteger el transporte público, vamos a proteger la parafina, sobre todo para el invierno, y genere algunas medidas dentro de las posibilidades económicas que existen. Una semana de MEPCO son $160 millones. 140, pero ya. Bueno, pero cerca. Discute que es harto dinero, y tenemos, es una opción. A ver. Y tenemos finanzas que están, usted sabe, no es un descalabro como algunos han señalado, pero obviamente que están mermados y eso es lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo. Vamos por parte, porque después le quiero preguntar por el episodio Estado quebrado, eso lo quiero preguntar después. Sí. Pero antes de eso, hay opciones en la vida, en la política, y esta fue una opción. Sí. O sea, yo creo que nadie discute y por algo se ha votado que está bien retroceder el precio de la parafina, que está bien congelar el Transantiago, está la queja de qué va a pasar con regiones, para variar con las otras regiones, con cómo se va a lograr eso. Esa plata va al fondo espejo. Claro, pero ahí hay un tema de cómo lograr que que los gobiernos regionales realmente hagan la pega, eso es más difícil. Pero más allá, porque se garantizó que también se iba a congelar vía los fondos de espejo y no está garantizado en realidad, pero más allá de eso lo que quiero ir es, hay decisiones que se toman y obviamente es una inversión o un gasto, como quiera decirse, importante, seguir poniéndole plata al MEPCO. Sí. Pero fue la decisión, por ejemplo, que tomó Marcel en algún momento y que han tomado otros gobiernos antes también. Costó $1.500 millones. Sí, lo sé. Sí. Entonces la pregunta es, ¿podría haberse hecho? Sí, podría haberse hecho. ¿Hubiera requerido endeudarse? La pregunta es, ¿usted respalda que la decisión haya sido esa? Mire, yo creo que había poca alternativa. Y hay poca alternativa precisamente porque este gobierno señaló que lo que iba a hacer era precisamente tratar de enfrentar con alguna valentía también ciertas emergencias. Esto le llegó al gobierno. Y yo tengo la impresión de que había pocas alternativas toda vez que primero no sabemos cuánto va a durar esto. O sea, esto puede parar la próxima semana y aún así todos dicen que antes de 4 meses los precios no se van a recuperar. O sea, eso... Usted dice que no había otra alternativa. Hay poca alternativa, le voy a decir por qué. Cuando sucede lo de Ucrania, ¿verdad? Que muchos dicen, sí, es cierto que el barril llegó a estar más arriba de los $100, etcétera, y más de lo que está ahora, pero la variación acá fue muy grande. Entonces, uno se pregunta cuánto y con qué disponemos. En ese momento teníamos un FES de 8.000 millones, hoy día tenemos 3.000 millones. ¿Verdad? ¿Qué pasa si esto se prolonga durante más tiempo o si viene alguna otra emergencia? Ahora, ¿cómo generamos mecanismos? Y existen también alternativas. Recordemos que se creó durante el gobierno siendo ministro Marcel, ¿verdad? El bolsillo electrónico, que tiene focalizado los grupos más vulnerables y que eventualmente se podrían ir generando ciertos mecanismos de apaciguamiento justamente le quiero preguntar eso. Si es que esto se prolonga por más tiempo. Eso le quiero preguntar. Algunas cosas que se han planteado, por ejemplo, para que vayamos despejando más o menos rápido. Desde Renovación Nacional van a plantear la creación de una especie de IFE, de emergencia frente a esta contingencia. ¿Usted cree que es algo que hay que evaluarlo? ¿Estaría de acuerdo? Mire, yo creo que hay que tener un poco de espina dorsal también política de apoyar lo que está haciendo el gobierno. Yo creo que el gobierno no está siendo irresponsable, está tratando de ser lo más responsable posible, pero para eso también, y por eso estoy muy en desacuerdo con las críticas que se plantean desde los parlamentarios que forman parte de una misma coalición. Yo creo que el gobierno tiene 12 días, 13 días recién de empezado y hay que confiar precisamente en que esta fue la alternativa que eligieron los chilenos. O sea, usted llamaría a los parlamentarios de su sector a no
pautear ni pedirle más al gobierno? De momento sí. De momento yo creo que hay que esperar también... Que se calmen, digamos, en las peticiones. Que se calmen, que se tranquilicen. Esto hay que verlo también en el largo plazo. Estamos muy acostumbrados, y se ha transformado también en una muy mala costumbre, sobre todo en la Cámara de Diputados, lamentablemente, de que acá nadie es capaz de aguantar el más mínimo chaparrón que vaya en el fondo a mermar la popularidad. Y eso es lo que está pasando. Si el gobierno va a perder naturalmente puntos con esto, pero yo creo que el ministro Quirós está actuando responsablemente y creo que hay que darle un poco de tiempo porque evidentemente que a la gente le afecta, si esto es brutal, pero creo que hay que, si es que esto se prolonga un tiempo, hay que buscar una manera de transferirle recursos principalmente a quienes serían los más afectados. Ya surge la petición de un nuevo retiro, lo han planteado Pamela Giles y el diputado Alinco. Era que no. Lo más irresponsable del mundo, 14% de inflación tuvimos gracias a la señora Giles y a los irresponsables que plantearon los 10%. Varios de su sector lo apoyaron. Bueno, solo 12 diputados, entre ellos yo, los 4 retiros, ninguno de aquellos lo apoyamos y Pepe Out en su momento. Nos opusimos permanentemente porque era una medida muy popular, pero mire lo que terminó causando, no solamente a los fondos de pensiones, sino a nivel económico y a nivel de inflación. Recién venimos saliendo de eso. Es un absurdo y acabo de escuchar también al nuevo senador Mirosevich diciendo que por ningún motivo apoyaría un retiro. No, eso no es pan para hoy y hambre para mañana, tal cual. Y eso creo yo que tenemos que... Y ahí yo hago también un llamado a ser extremadamente responsables. Nosotros desde el Senado tenemos que ser responsables. Va a tener que decirle a su sector también, porque en el pasado se plegaron. Bueno, a muchos, y fue el gran problema que tuvo el presidente Piñera, que cuando el presidente Piñera contaba eventualmente con un respaldo político, muchos se abrieron, y es precisamente por lo mismo que lo estoy mencionando ahora, que no me gusta que desconfiemos, sobre todo un gobierno que lleva 12 días en términos de qué va a venir hacia adelante. Creo que hay que dejar que el gobierno actúe y obviamente enfocarse en los grupos más necesitados, si hay que hacer transferencias para aquellos que lo necesiten más. Porque este problema de la gasolina, del diésel y del estrecho de Hormuz y de la guerra con Irán es algo que no sabemos cuándo termina. No, y además ya hay infraestructura afectada, así que no es de corto plazo, no es solo que se libere el estrecho de Hormuz, ya hay infraestructura afectada. Ahora, se nos acaba el tiempo y no quiero dejar un par de cosas fuera, senador. Lo primero, ¿cómo evalúa usted esta publicación del gobierno en que se dice que hay, porque no era como una cosa dicha al pasar, publicación oficial del gobierno diciendo que el Estado estaba quebrado? Y eso además generó la crítica, entre otros, del exministro de Hacienda, también de Evópoli, Ignacio Briones, y una respuesta durísima de parte de Marcela Cubillos a Ignacio Briones, muy intensa, por decirlo en palabras educadas. ¿Cómo vio usted ese episodio y qué le dice también del manejo comunicacional del gobierno? A ver, primero no estamos en quiebra, eso yo coincido con Ignacio. Dijo la ignorancia es atrevida. Bueno, a ver, yo me cuadro con la opinión de Quirós. Quirós dijo que él no dijo eso y la verdad es que no estamos en quiebra, pero sí tenemos un problema fiscal oficialmente importante. Se diga algo así? A ver, yo creo que, y se lo decía antes, tenemos que salir un poco de la lógica de la campaña para entrar en la lógica del gobierno. Lamentablemente la lógica del gobierno... El gobierno tiene que salir de esa lógica de campaña. Y el gobierno y la política, y todos los que estamos en política, y por eso también le cabe el sayo a los diputados y a los senadores y a quienes están en política. Si cada cual se manda acá la frase más rimbombante que pueda. Ayer tuvo que salir la Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, a reconvenir a la diputada Chicardini. Entonces, lo que le quiero decir es hay que salir del lenguaje prácticamente de guerra política y entrar en el lenguaje de gobierno, que es un lenguaje además de mediano plazo para problemas de mediano plazo, no para problemas de corto plazo. Yo creo, y me quedo con la frase de Quirós, que efectivamente nosotros tenemos que hablarle a la ciudadanía pan, pan, vino, vino, tenemos que decirle la verdad de las cosas, pero evidentemente que no, Chile no es un Estado fallido, ni quebrado, ni nada por el estilo. Y bueno, y esto produce reacciones, lamentablemente, pero creo que es mejor arbitrar las diferencias y tenemos, por eso yo lo discutí el otro día con algún diputado. ¿Hubo protestas que hace tiempo no son los mismos grupos organizados de siempre, Mónica. Yo los conozco, yo era diputado por el Distrito 10. Salen de las mismas partes que uno conoce donde están en Vicuña Maquena, ¿verdad? Dicen que son estudiantes, personas de 50 años que salen, eran 20, 25 gatos, y esto te lo quiero decir en estos términos, que van y salen y arman un pequeño escandalillo que se disuelve rápidamente. No está para bollos el horno hoy día porque se destruyó la ciudad,
se destruyó el metro. No, se refiere a que no hay ánimo en la gente de protestar. La gente tiene el legítimo derecho, y está consagrado en la Constitución, ¿verdad?, de salir y manifestarse, pero no de destruir. Y yo veo que hay un grupo todavía muy a la izquierda, y lo hemos visto pancartas en convocatorias que no resultaron, además muchas de las que se convocaron, ¿verdad?, donde su único anhelo es tratar de volver a aquel momento donde ellos tuvieron su momento de gloria, donde una ciudadanía que realmente tenía ciertos problemas que eran ingentes fue llevada a través de un discurso odioso a estos grupos que finalmente terminaron por destruir el país, por destruir la economía con los retiros. Pero hoy día hay malestar por las bencinas. ¿Usted cree pero que puede transformar? Pero ¿quién no va a tener malestar si suben 40% a nivel mundial la gasolina? ¿Usted cree que eso se puede transformar en protestas sociales más agudas? Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente para entender de qué se trata el problema y entender también de que el gobierno está tratando de hacer todo lo humanamente posible porque efectivamente eso se morigere. Y si esto se prolonga, veremos de qué manera se toman medidas, pero un gobierno que acaba de salir con 59%, que lleva 12 días, ¿verdad?, y que la verdad que se le carga una mochila. Ayer se pedía la renuncia del ministro Quiroga, una cosa, pero... Lo dijo, sí, la senadora Chicarretini. La senadora, a ver. Ya, ¿y usted cree que en el fondo estos grupos... Pero la reconvino la presidenta de su partido, sí. Y eso es muy importante, porque aquí hay gente que tiene que poner la voz adulta dentro de la habitación también. Yo no sé si me dijo 20 o 25 gatos, dijo que eran ustedes los que protestaron hoy día. Sí. Y usted dice que hay grupos que están interesados en el fondo en volver al momento del estallido social. Exactamente, porque fue el momento en el que políticamente fueron más relevantes. ¿Y cree que lo pueden lograr a raíz de esto los combustibles? No, bajo ningún punto de vista, porque la gente efectivamente hay un malestar, pero por favor, ya vivimos 4 años que nos costó 2 procesos constitucionales donde el país vivió una inestabilidad brutal. Y yo creo que la gente no quiere volver a eso. La gente quiere efectivamente que se solucione el problema de seguridad, ¿verdad? Que tengamos, ojalá, una economía que vuelva a crecer. No podemos seguir creciendo al 1,8 o al 2%, porque la verdad que eso... Bueno, no sé si tenemos entrevista para que yo le pase todo esto. Vamos a quedar 2 temas del tintero. Solamente quiero cerrar preguntándole una cosa. Sí, cómo no. En medio de este tema del MEPCO y de lo duro que va a ser, sobre todo para la clase media, bueno, y para todos, porque... se indexa todo a los combustibles, así que todo va a subir. Hay 2 cosas además que están cuestionadas no solo desde la oposición, y son, si en este contexto de esta emergencia de los combustibles, de esta crisis global, es el momento para avanzar en una reforma tributaria que implique reducirle los impuestos a las empresas. ¿Y por qué lo digo? Porque más allá del tema ideológico, el propio Ignacio Briones plantea, sin compensaciones, el crecimiento no alcanza a que vuelva a las arcas fiscales lo que se deja. Y lo otro, la rebaja en seguridad, que se plantea en parte del contexto de este ahorro fiscal. ¿Es posible plantear un ahorro fiscal de la magnitud que se planteó como promesa y es aconsejable una reforma tributaria? A ver, 2 cosas. Primero, la reforma, nosotros es importante que la ciudadanía sepa que el impuesto corporativo que tenemos está en el 27% y que el promedio de la OCDE es 23%. O sea, tenemos un problema de competitividad respecto a las inversiones que eventualmente pueden llegar a Chile. Esta no es una idea que se le haya ocurrido a Piñera, ni a la derecha, ni a Ignacio Briones en su momento. El propio Marcel planteó que con las debidas compensaciones, y es importante también que existan esas compensaciones, el informe de la Comisión Marfan, y no es contradictorio con lo que Agostini decía, efectivamente esto hay que compensarlo. ¿Cuál es la forma de compensarlo? A juicio mío, no sé si es lo más popular, y si probablemente a muchos les guste lo que yo voy a decir, pero creo que tiene que ver con el impuesto específico a los combustibles. Creo que es la forma y creo que debe hacerse también con gradualidad. ¿Usted usted en el fondo les haría pagar para siempre el impuesto específico? Yo creo que hay que empezar a ver de qué manera, y también privilegiando las energías renovables, ¿verdad? Tú gradualmente empiezas a eliminarlo y por otra parte también puedes ir atenuando con la baja de la Quiero entender bien, lo que usted está planteando como compensación es que las empresas que normalmente no pagan el impuesto específico a los combustibles lo paguen. Claro, o aquellas que tienen subsidio, ¿verdad? No tengan ese subsidio más. Es que yo creo que estar subsidiando combustibles fósiles hoy día yo creo que no corresponde. Y creo que es una discusión que se ha tenido durante mucho tiempo. Nadie quiere tomarla porque políticamente es como tratar de reformar el estatuto administrativo, que nadie quiere hacerlo, evidentemente, pero son cosas que vamos a tener que hacer en algún momento. Yo creo que
el momento para bajar el impuesto corporativo a las empresas es ahora y hay que hacerlo con gradualidad. Respecto de seguridad, ¿verdad? Se ha pedido, cuando vino el terremoto del 2010, Piñera nos pidió a todos un recorte parejo del 5%. Se pudo hacer, se hizo en todos los ministerios. No veo por qué tampoco en el Ministerio de Seguridad no pueda hacerse, porque hay distintos ítems donde se puede rebajar, ¿verdad? Se puede rebajar en bienes y servicios, en renovación de automóviles, en el subtítulo 24, en el subtítulo 29, en el subtítulo 21. Nosotros lo vemos eso permanentemente a la ley de presupuesto, y si se hace bien y sin afectar aquellos elementos que son importantes para la seguridad, evidentemente que tenemos un problema de seguridad, se puede hacer, porque además es parejo principalmente para todos los ministerios y creo que se puede manejar bien. Pero si no hacemos alguna contracción del gasto, la verdad es que nos va a costar volver a poner el país en marcha. Senador Luciano Cruzcoque, muchísimas gracias. Nos quedan 4.000 temas en el tintero, pero será para otra ocasión. Bueno, muchas gracias, Mónica. Encantado de venir. Bueno, Nicolás Cepeda fue declarado culpable por el crimen de Narumi Kurosaki. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua en el tercer juicio que enfrentó. Las claves en esta nota. Nicolas Cepeda d'avoir osé contester la condamnation de Vesoul et d'avoir gagné en cassation. Pour que la vérité dans cette affaire éclate, s'il faut aller devant la Cour européenne, s'il faut demain déposer une demande de révision pour aller enfin vérifier l'ADN. Bien évidemment, alors c'est une décision totalement inattendue pour la famille qui n'imaginait pas en tout cas que la Cour irait au-delà des réquisitions. Alors on ne peut pas parler ni de victoire ni de réconfort quelconque parce que l'on reste toujours avec les mêmes questionnements et avec les mêmes souffrances. Son las dos caras ante un tercer juicio que todo apunta es el definitivo. El Tribunal Penal de Rodano de Francia declaró nuevamente culpable a Nicolás Cepeda por el homicidio de su exnovia Narumi Kurosaki. Pero esta vez se aumentó la pena, ya no son 28 años, sino que son 30, es decir, cadena perpetua. En Francia, los jueces tienen autonomía para dictar la pena que está en relación al delito, más allá de lo que puede pedir la Fiscalía. Il reçoit une peine qui le met sur le rang des tueurs en série, des terroristes. Enfin, cette décision est absolument injuste, injustifiable, non motivée, franchement. Esta instancia se abrió luego de que la condena anterior fuera anulada por la Corte de Casación debido a que se presentaron pruebas fuera de plazo, entre otros aspectos jurídicos y teóricos. Este juicio comenzó el pasado 17 de marzo y hubo varios días de declaraciones, peritajes y alegatos sobre la desaparición y muerte de Narumi Kurosaki, ocurrida en Besançon en diciembre de 2016, y que entregó varias aristas a explicar por separado. La primera es que si se puede declarar culpable o no a alguien de homicidio pese a no haber encontrado el cadáver. Es decir, ¿por qué es un homicidio y no un potencial secuestro? Sí se puede. ¿Por qué? Porque hay indicios suficientes. Existen pruebas, cámaras fotográficas, videos, qué es lo que ocurrió, las compras y más las declaraciones que él mismo ha dado junto a los testigos. La segunda arista es explicar qué cambió en este juicio a diferencia de los otros dos y por qué la condena pasó de 28 a 30 años. Porque consideró, en este caso el jurado y el tribunal, que Nicolás Cepeda había actuado con premeditación. Y en Francia el delito de asesinato con premeditación vale decir que una planificación previa conlleva generalmente la pena de cadena perpetua. El tercer punto tiene que ver con que en este juicio la defensa no logró instalar dudas sobre los argumentos que llevaron a la condena anterior. De hecho, durante el mismo juicio el juez le dijo a Cepeda que el gran enemigo dentro del juicio para él eran sus declaraciones. Es justamente la actitud que ha tomado un juicio respecto a sus declaraciones, cómo este se ha desenvolvido un juicio, en los distintos juicios incluso. Y sobre todo también en este anterior, donde se han evidenciado claras contradicciones, ha cambiado sus versiones, ha mentido lo que ha sido dicho por el mismo defensor. Porque para la justicia francesa no es lo mismo si víctima y victimario se conocían previamente al homicidio, porque es fundamental esto a la hora de comprobar el dolo de la acción criminal. Lo más fuerte fue la evidencia de que él entró a la habitación, que se encontró prueba de ADN en la habitación, en el departamento del imputado, y que después saliera del lugar bien sin la niña. Y indicios posteriores, porque tiene que estar comprando bolsas de basura y detergentes
después de ocurridos los hechos. La defensa de Cepeda agotará todas las posibilidades para seguir en un proceso judicial de una década hasta la fecha y que al parecer se ha cerrado para la justicia francesa. Solo después de 22 años cumplidos el chileno podría optar a algún tipo de beneficio carcelario. Los efectos del alza en los combustibles se verán reflejados en distintos sectores, entre ellos productos agrícolas y uno de los alimentos más consumidos por los chilenos, el pan. Pero ¿cuánto podrían subir? Francisca Cárdenas nos cuenta. No, yo creo que esta caja va a subir unos 23.000 pesos, 24.000 pesos por lo menos. Alzan los precios de los alimentos que podría iniciar en los próximos días, según han advertido los gremios agrícolas y también los principales abastecedores de frutas y verduras en el país. Esto parte en el campo toda la maquinaria agrícola funciona con diésel, con petróleo en este caso, entonces el transporte hacia comercializar también vienen camiones, así que yo creo que por lo menos va a ser un 20-30% va a tener que subir la fruta. En Lo Valledor los vendedores ya avisan de un aumento en el valor de sus productos, principalmente a quienes compran para vender en ferias libres, donde también ahí pronostican que tanto frutas y verduras podrían subir su valor entre un 40 y 50%, todo por el alza de los combustibles. La espinaca se fue al cielo. ¿A cuánto vende la espinaca? Aquí vendíamos a 1.000 pesos la bolsa y ahora está a 3.000. Por lo menos ahora están en lo mismo, ¿no? ¿Ahora los mantiene? Los mantengo. Me imagino que le afecta el alza de la benzina para su propio transporte. Obvio, pues si es el transporte, si esta camioneta en 3 días 50 lucas, imagínese. Y es que según los gremios, el impacto será principalmente en las cadenas de distribución, desde que el alimento sale del campo hacia la planta y al centro que lo distribuye, hasta que llega a manos de los vendedores y luego de los consumidores. Así, los productos que se verían más afectados serían las hortalizas, papas y otros productos frescos de alta rotación que en su mayoría provienen de regiones con extensos traslados, pagando más por su transporte. La afectación a nivel nacional yo creo que va a ser, en el caso de la fruta, más acotada, porque la oferta es bien dinámica, es bien amplia, pero va a tener de una u otra manera que asumir un costo el consumidor por toda la cadena logística que significa transportar esa fruta. Desde fines de abril aprox empiezan a llegar los productos del norte. Estamos cerca de 3.000 kilómetros de distancia. Los pimentones, los pepinos, los italianos, los tomates. Las lechugas vienen de la cuarta región. Alzan el valor de los combustibles, que afectará también a otro alimento que sufrirá un aumento en su valor, uno de los productos que más se consume a nivel nacional, el pan. Nosotros venimos con alzas constantes el año pasado, con las 40 horas, el salario, la electricidad, y esto fue como la gota que derramó el vaso. Ya la verdad que nos pega fuertemente, pero todavía no tenemos un costo real que pueda ver cuánto puede subir el pan. No sabemos ni cuánto ni cuándo puede ser, porque esta crisis se proyecta con el tiempo. Según advierten los distribuidores de pan, el impacto del alza de los combustibles es directo, ya que la mayoría de las panaderías usa petróleo para hacer funcionar los hornos. Es decir, una panadería puede consumir entre 100 y 300 litros diarios de diésel solamente en el horno, lo que dispararía los costos de producción. Otro factor es el combustible utilizado en los vehículos de los transportistas. El alza de los combustibles afecta directamente en la estructura de costos de nuestra industria. La manera directa en la que repercute es en el 25% de nuestros costos. En el gobierno insisten en que esperan que el alza de los precios sea temporal. El efecto que se produce tiene que ver con que hay hoy día entonces un alza en el costo del diésel, y el diésel efectivamente es una de las materias primas que se utiliza en prácticamente toda la cadena productiva, no solamente transporte, sino también las panaderías también son usuarios de diésel. Efectos directos al bolsillo de los ciudadanos tras el alza de los combustibles, que podría aumentar en las próximas semanas. Todo depende, dicen en el gobierno, del panorama internacional. Esta jornada inició su declaración Eduardo Lagos, imputado que es investigado por la causa denominada trama bielorrusa. En tanto y en la misma indagatoria, el tribunal decidió rebajar la medida cautelar del suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver. El informe es de Juan Cristóbal Cható.
Una audiencia que comenzó precedida por la controversia, tras la polémica por la declaración de Eduardo Lagos ante la Fiscalía, que se negó a firmar, negando lo que afirmaba en la transcripción. Este jueves se comenzó lo que será una audiencia de varios días, en los que el abogado imputado por soborno en la trama bielorrusa entregará su versión de los hechos, pero en estrado, ante un juez y con preguntas de todos los intervinientes. Fue el pasado 26 de enero que el medio Reportea publicó el contenido de esta declaración en la que Lagos habría confesado prácticamente todo: los pagos a Vivanco, el mecanismo para las gestiones y el rol preponderante de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, en el presunto esquema delictual. Fue días más tarde que Lagos negó todo esto en una arremetida comunicacional en la que incluso se querelló contra el fiscal Marco Muñoz y solicitó prestar su declaración, pero esta vez con testigos. Sí, la verdad la diligencia fue reservada. Es importante tener en consideración que se habló de toda la causa, él manifestó lo que cree importante y relativo al esclarecimiento de los hechos y no queremos más filtraciones, por lo tanto no me puedo pronunciar a los dichos de él en la audiencia. Sin perjuicio de eso, se dio en términos bastante normales, por lo tanto creemos que es un aporte a la causa y precisamente el esclarecimiento de los hechos. Ya nos encontramos en etapa de interrogatorio, por lo tanto el día de mañana continuará y bueno, depende de la agenda de las que tenga el tribunal también, veremos si también podemos concluir el día de mañana. Ante la polémica de la declaración previa y las filtraciones de su contenido, todas las defensas pidieron que la audiencia fuera reservada, a lo que no hubo oposición de la Fiscalía, por lo que el juez Mario Cayul del 7º Juzgado de Garantía de Santiago determinó que se haga a puertas cerradas, sin público ni prensa. Esta diligencia podría tener efectos importantes en la investigación y, por supuesto, los antecedentes que manejan la Fiscalía y las defensas de los otros imputados. Vamos a escuchar lo que pueda declarar y cómo eso va a impactar finalmente en nuestra teoría de la defensa. Me imagino yo que va a poder explicar ya con detalle la participación en los hechos que se imputa y me parece que algo podrá decir de la participación también de mi cliente. No es mi representado, no tengo ninguna expectativa respecto de su declaración, así que tampoco tengo mucho más que comentar. ¿No cree que podría complicar algo que diga? Está en desarrollo, ni siquiera voy a hacer política ficción ni juicio ficción, digamos. No tengo idea. La verdad que estamos porque nos corresponde estar, pero no es nuestra decisión haber estado. Hola, ¿cómo están? Es momento de revisar las noticias internacionales aquí en CNN Prime. Lo vamos a hacer en Estados Unidos con imágenes que ocurrían durante esta jornada y la segunda audiencia que deben enfrentar Nicolás Maduro y Cilia Flores de protestas en los exteriores de este juzgado en Estados Unidos, en Nueva York, y el silencio de las figuras del régimen en Venezuela. Todos los detalles en el siguiente informe que preparó Felipe Cortés. Soy venezolano y estoy exigiendo justicia por mi país. Con protestas en los exteriores, Nicolás Maduro y Cilia Flores regresaron este jueves al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Segunda audiencia desde la captura concretada el 3 de enero. El ambiente polarizado en los alrededores se dejaba sentir. Como venezolano, es importante para mí estar aquí para presenciar, quizás indirectamente, cómo Nicolás Maduro, el hombre que es el principal responsable de todo lo que los venezolanos han sufrido en los últimos años, se enfrente a algún tipo de justicia. Estamos aquí para exigir la libertad del presidente Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Hemos venido de todos los rincones de Estados Unidos. No han hecho nada malo, no han cometido ningún delito. Maduro se enfrenta a 4 cargos: conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y posesión por estas mismas armas. Los cargos contra Flores son similares. En la primera audiencia, ambos se declararon inocentes. Sin embargo, Trump declaró que el depuesto presidente podría enfrentar otros juicios, aunque sin ofrecer mayores detalles. Vació sus cárceles en Venezuela, las trasladó a nuestro país y espero que se le imputen cargos en algún momento, porque es un cargo grave que aún no se ha presentado. Deberían imputarse. Lo han demandado solo por una pequeña parte de sus crímenes. Se presentarán otros casos. En la audiencia, la defensa de Maduro pidió que el caso fuera desestimado porque las sanciones aplicadas por Estados Unidos le impedían a Venezuela pagar los honorarios legales del matrimonio y por tanto elegir a la defensa. El juez rechazó esta premisa, aunque sí manifestó que el derecho de la defensa es primordial,
por lo que en una fecha posterior emitirá una decisión sobre cómo se abordará los gastos de la representación. Los abogados requieren contar con una licencia de la unidad que fiscaliza los bienes extranjeros para permitir ese pago. Esa licencia no ha sido otorgada y debe ser el juez quien determine si esos fondos vienen de Venezuela o bien se le asigna a abogados públicos a Maduro y su señora. En Venezuela, los seguidores de Maduro se reunieron en una concentración para entregar su apoyo al derrocado mandatario. La periodista de CNN, Osmari Hernández, fue testigo de ello. En la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, los seguidores de Nicolás Maduro se concentraron desde horas de la noche. Pero lo cierto es que al margen de la movilización convocada por Nicolás Maduro Guerra, el hijo del depuesto presidente, entre las figuras del régimen se han instalado una suerte de silencio sobre la situación actual de quien en su momento dirigió al país. Hay que tener en cuenta que el gobierno de transición está inmerso en un proceso, podríamos decir, de normalización, tanto interna como a nivel diplomático, especialmente con lo que la actual administración en Caracas estaría buscando distanciarse de algo que podríamos denominar un verdadero lastre judicial. Concluida la segunda audiencia, el futuro procesal de Maduro y Flores se advierte largo y complejo en este juicio histórico. Cambiamos de tema. Donald Trump ha aplicado un nuevo plazo para Irán. 10 días sin lanzar ataques a infraestructura energética iraní. Y todo esto cuando lo anunciaba hoy más temprano. Él planteaba que Irán supuestamente le había solicitado una especie de cese de una semana, pero que él había concedido precisamente este plazo que va a expirar el próximo 6 de abril. Todo esto en medio de diálogos, de acercamientos al menos, que están planteando desde la Casa Blanca, en medio también, por cierto, un conflicto que está a puertas de cumplir 4 semanas. Vamos a cambiar de tema porque durante esta jornada se ha informado que se ha retirado una de las candidaturas que estaba optando a ser la próxima secretaria general de las Naciones Unidas. Estamos hablando de Virginia Gamba, candidatura presentada por Maldivas, cuya inscripción fue hace apenas 12 días atrás, y con ello quedan solo 4 nombres, entre ellos incluido el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet, sumado además a Rafael Grossi, el argentino que ha sido nominado por el gobierno de Javier Milei. Hoy es el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rebecca Greenspan, que es la ex vicepresidenta de Costa Rica, cuya candidatura fue presentada el 3 de marzo, y Macky Sall, que es ex presidente senegalés, presentado por Burundi, con condiciones o opciones mínimas en rigor en medio de un proceso que ya está comenzando precisamente para poder elegir al próximo líder que va a liderar, valga la redundancia, a Naciones Unidas a contar del próximo 1 de enero del 2027. La siguiente historia llega desde España, ha dado la vuelta al mundo. Se trata de una joven de 25 años, Noelia Castillo, que murió esta jornada tras haber estado en los últimos años luchando por ser una candidata a la eutanasia en España y luchando incluso contra su padre. Ella, después de 2 años de esta batalla legal, tras haberlo solicitado en 2024, finalmente ha muerto durante esta jornada. Atravesó 5 instancias judiciales, la última el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace solo algunos días atrás. Todos le dieron la razón, y esto pese a que su padre incluso intentó frenarlo hasta el último momento. Lo cierto es que su historia da cuenta de una vivencia sumamente complicada. Estuvo tutelada por el Estado, incluso en algún momento enfrentó varias agresiones, abusos, incluso una violación colectiva que posteriormente la llevó a varios intentos de suicidio, y uno de ellos precisamente la dejó en condición de paraplegia, con además sumado terribles dolores. En una entrevista reciente, la primera y única, de hecho, Antena 3 señalaba lo siguiente: yo me voy y ustedes se quedan con todo el dolor, pero ¿y todo el dolor que yo he sufrido en todos estos años? Era la pregunta que hacía Noelia Castillo en medio de este caso controvertido, teniendo en cuenta que no estaba en una situación terminal, como se lo puede conocer al menos socialmente. Para ir cerrando esta revisión internacional aquí en CNN Prime, lo vamos a hacer desmitificando un video que circuló por redes sociales en estas últimas semanas particularmente. Se trata de un registro donde se pueden ver a un grupo de perritos en China siendo básicamente liderados por un corgi. Y en uno de esos registros que daba la vuelta al mundo, por lo demás, se creía que ellos supuestamente habían escapado de un camión, una especie de
pollitos en fuga, pero versión canina. Bueno, lo que han señalado aquí los medios chinos han desestimado esta historia. En verdad, la realidad es, podríamos decir, mucho menos emocionante. Se trataba de una pastora alemana en celo que había hecho que el resto de los perros la siguieran precisamente en esa carretera, siendo captada finalmente por uno de los choferes de uno de estos camiones y ese registro que finalmente daba la vuelta al mundo. Desmitificando entonces esta historia que estuvo dando vueltas en redes sociales, finalizamos este comentario aquí en Conexión Global en CNN Prime. Muchas gracias. Continúan con Mónica Rincón. Termina CNN Prime, jueves 26 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.